Hola amigos. Estamos aquí con un episodio que comienza con la escena del arma. Varán dice vamos, no te detengas. ¿Tienes miedo? Aprietas el gatillo y se acabó. En un instante lo que deseas se hará realidad. Dice que estoy esperando aquí justo enfrente de ti. ¿Qué pasó? Fue difícil quitarle la vida a una persona. Después de estas palabras, Dylan ya no puede sostener el arma. Cae de sus manos. Varán también sale del estudio sin mirar atrás. Cuando Dylan se queda sola en la habitación, se enfrenta a lo que ha hecho. Kader llega a la sala de estudio de Dylan. Dice que Varán salió enojado de la habitación. Dylan dice lo que pasó aquí. Dylan, en cambio, se critica a sí misma. Dios mío, ¿qué estamos haciendo así? Ante las palabras de Jerún, Anife explota de felicidad. Jerún vendrá a pedir zumrut con flores y chocolate. Anife dice que haré todo lo posible para que te cases con zumrut. Ali trae a Mine a casa. Junto a Rana, le cuenta a Mine lo que le viene a la mente. Kader le cuenta a Dylan sus preocupaciones. Varán, por otro lado, trata de deshacerse de su dolor corriendo afuera. Mientras tanto, recuerdan lo sucedido. Cada frase que dice Dylan lo hiere gravemente. Dylan está en su habitación. Varán regresa a casa y se va a su habitación. Se va antes de entrar en la habitación. Sin embargo, duda en abrir la puerta. Es bastante tenso. Dylan recuerda lo que pasó esta vez. Él también está muy triste. Varán va con su padre. Tiene que decir lo que está pasando. Le dice a su padre, estoy tratando de que nadie salga lastimado. Dylan cree que fui yo quien golpeó a su padre. Dice ¿cómo puede ser esto? No recibo aplausos. Dice que se olvidó de todo al primer golpe, cuando tuvimos que afrontar todas las dificultades juntos. Entonces él no puede aceptar esta situación por sí mismo. Luego se vuelve hacia su padre y le dice que no va a desaparecer, padre. En que estaba pensando, pero ahora Dylan ha construido muros infranqueables entre nosotros. Se encuentran en el jardín. La voz interior de Varán dice que si no confías en mí, ¿cómo puedo ayudarte? Dylan también hace hablar su voz interior. Me pregunta si puedo entender si eres bueno o malo. Se mueven en diferentes direcciones. Se reúnen en las habitaciones de la noche. Dylan dice podemos hablar. Varán no tiene nada de qué hablar. Esta es mi vida. Ni siquiera esta es la mansión, dice esta habitación. Dylan no se calla y dice que no tengo un hermano con quien compartir mis secretos, no tengo un hermano en quien apoyarme. Esta es mi vida, y solo estás tú. Por eso tienes que escucharme. Varán dice que está bien, estoy escuchando. Cuenta cómo se sintió cuando vio a su padre. Dice que tiene mucho miedo. Dice que no los toques. Dice que no les hagas daño. Varán dice que lo que dices y lo que haces no concuerdan. Luego dice que me iré a la cama. Bofetada de Cian por parte de Sena corre en internet. Cian comienza a preocuparse por Sena. Dylan se acerca a Kader en la cocina. Dylan le cuenta a Kader sobre los preparativos de su familia para el Ramadán. Entonces Dylan llega a la habitación para despertar a Varán. Llama pero no puede despertarlo. Hace ruido y sigue sin poder despertarlo. Finalmente te despierta con el tacto. Se encuentran cara a cara con Dylan por un momento. Varán dice que está bien, estoy despierto. Se juntan en la mesa Saur. Dylan se despierta con una pesadilla al día siguiente. Varán dice que tuviste una pesadilla. Dylan dice que estoy bien. Dylan bebe la medicina de Kudret. Se disculpa por lo sucedido durante este tiempo. Dice que tengo mucho miedo de que todo vuelva a salir mal. Mientras tanto, llega Varán. El tío Kudret mueve el pie. Dylan de repente se emociona. También le dice a Varán. Varán también quiere verlo. Kudret vuelve a mover los pies. Por otro lado, poco a poco se entenderá que Dirya ha secuestrado a Dylan. El hombre que trabaja para Varán dice que encontró un trébol en la escena del crimen.
Le muestra este trébol a Varán. Luego llama a Dylan. Aprenderá si Clover le pertenece o no. Se encuentra con el tío Jacob en el jardín. Dylan dice que Varán hizo golpear a su padre. El tío Jacob dice, ¿estás realmente seguro de que Varán hizo esto? Luego continúa su discurso. Le dice a Dylan que necesita estar seguro antes de poder decidirse. Por lo tanto, dice que en tu ira, tu compasión debe ser correcta. Mientras tanto, Gul nota el brazalete en la habitación de Dirya. Inmediatamente se da cuenta de que el trébol que vio en la habitación de Varán pertenece a este brazalete. Hemos llegado al final de otro vídeo. ¿Qué opinan? Espero sus comentarios. Cuídate. Adiós.